La Ley de Vivienda de Interés Prioritario tiene en su primera meta la entrega de 100.000 viviendas gratuitas a igual número de colombianos en un año. Con un presupuesto de 3.7 billones, el gobierno nacional busca beneficiar a desplazados, afectados por desastres naturales o calamidades públicas, quienes habiten en zonas de alto riesgo y quienes integren programas sociales del Estado como Red Unidos. Con una cifra de 3 millones de unidades en déficit de vivienda del país, según Camacol, para muchos la cifra es irrisoria ante la demanda de vivienda en Colombia. Hablar de 100.000 viviendas en Colombia es una grosería, repito. Es que el déficit es muchísimo más alto, muchísimo, pero muchísimo más alto. Es un engaño a la población y yo creo que eso todo se hace claro, obviamente se hace con los dineros de nosotros, porque los subsidios son los dineros del pueblo y con los subsidios se cubre lo que vale esas viviendas que son viviendas no son dignas. Un programa similar en Guatemala, en donde se entregaba vivienda gratuita, demostró que quien no contaba con los ingresos para adquirir su casa, tampoco los tenía para servicios, y esto generó otras problemáticas. Siempre se hace es para resolver lo mediático, apagar un incendio, evitar un derramamiento de sangre. Y se coge a las gentes y se tiran a un sitio. Mientras el ministro de Vivienda sigue promoviendo los beneficios de esta ley, hay quienes se refieren al proverbio chino que motiva a enseñar a pescar y no regalar el pescado. Investigadores sugieren que estas viviendas deben ser rodeadas por programas sociales. A la gente lo que hay es que darle oportunidades para que con dignidad produzca un proceso de transformación de su núcleo de familia. Se podrían articular con instituciones como el SENA o instituciones que van dando formación para el trabajo. Podemos permitir también que pase lo que pasó en Potrero Grande, porque hay grietas, no solamente físicas en las viviendas, sino grietas sociales, porque esa gente, nos consta que estamos allá con ellos, fueron tirados allá, pero sin ninguna oportunidad laboral. Sin ir más lejos, la capital vallecaucana aún no supera el problema social que existe en Potrero Grande. Sin ser gratuitas, estas casas han recibido desalojados del Jarillón, desplazados y comunidad vulnerable que sufre ante la imposibilidad de obtener lo mínimo para su alimentación diaria. Yo estaba pagando la cuota de mi casa, como se murieron mi esposo y mis hijos, no he podido volver a pagar porque como eran ellos la fuente de mi trabajo, entonces aquí sí hay muchos muchachos, niños, jóvenes que andan con mucha necesidad y todo eso. Hay veces que tiene la muchacha con su marido, su mamá también con el otro marido, y entonces imagina una mera pieza para 3 o 4 matrimonios es complicado. No es un secreto dentro de Potrero Grande el hecho de que la mayoría de habitantes ya son arrendatarios y que los reales beneficiarios han logrado tener otras viviendas en programas poco controlados a nivel del gobierno municipal. Como esta casa, yo pago arrendo aquí y los dueños de esta casa tienen otras casas, entonces así hay muchas de las viviendas que hay aquí. Muchos pagamos arrendo y los dueños de las casas que nos las tienen alquiladas tienen casa en otro lugar. En una investigación que hicimos en otra ocasión en el distrito de Agua Blanca, había gente que se había beneficiado de 2 y 3 viviendas nacidas de fenómenos de invasión. Quienes habitan Potrero Grande cuestionan la inseguridad propia de la falta de ingresos en su comunidad, la descomposición social y la triste calidad de vida que arroja unas viviendas de 40 metros cuadrados en las que se alojan hasta 4 matrimonios. Uno vive pues con miedo, cuando oye algo, alguna cosa, algún tiro, uno ya tiene miedo, que algo y a veces no ha pasado nada, sino que no viven seguro. Con la ley se obliga a las alcaldías a conseguir el lote en donde se asignarán las viviendas gratuitas a los beneficiarios. Pero ante el anuncio de los posibles lotes adjudicados, no han demorado las críticas de vallecaucanos que sienten que se les está castigando por trabajar toda una vida por su vivienda, entregándoles como vecinos a una comunidad sin recursos fijos. Vea el miércoles por qué reclaman los vecinos de los lotes que propone el municipio al programa de las 100.000 viviendas.